tardes. Esta es una transmisión en simultáneo para nuestras dos señales, TV Perú y TV Noticias 7.3. Vamos con la conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros. Desde la PCM nos informa Miguel Infante. Gracias, muy buenas tardes. Damos paso a la conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros. El presidente del Consejo de Ministros, Villanueva, atiende a la prensa. El resto de ministros que han tenido que ver con lo central de la agenda de este Consejo de Ministros que hemos tenido. Hemos terminado el trabajo que se hizo con la Comisión de Emergencia de la Mujer, donde se hizo un trabajo intenso, liderado por nuestra ministra de la Mujer, presidido por mí, y con un trabajo multisectorial que incluía al Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, y nos hemos puesto un plan de trabajo muy acelerado con la aprobación de un presupuesto excepcional de 59 millones de soles para este proceso. Pero para el presidente Martín Vizcarra y para el gabinete que presido, el tema de la mujer, particularmente en el tema de la violencia de la mujer, es una de las más altas prioridades. Por eso es que esta mañana hemos trabajado 3 proyectos, 3 decretos legislativos. Hemos aprobado 3 decretos legislativos que tienen que ver con este tema en particular. Pero centralmente, para nosotros, como ustedes ven, no solamente le damos la prioridad en los lineamientos políticos, sino en el presupuesto, pero además también estamos planteando de que eso no es suficiente si no hay un país que cada día sea más igualitario. Y por lo tanto, el esfuerzo de plantearnos que las mujeres tienen que participar en la política en forma paritaria es que estamos planteando en la reforma política que tiene que haber una participación del 50%. Entonces, en concreto, nosotros trazamos un plan estratégico que viene desde la atención de emergencia por los grados de violencia que vamos observando. Otro plano segundo de planificación de los lineamientos políticos y acompañando, por cierto, los presupuestos que hagan que la atención a la mujer sea de manera prioritaria en todos los sectores, Ministerio del Interior, Ministerio Público, Poder Judicial, etcétera, otorgándole los recursos que sean necesarios. Es la razón de la prioridad que tenemos en este sector y que en su momento nuestra ministra les va a dar los detalles respectivos. Lo mismo es que en el trabajo de ir buscando cómo vamos generando un Estado que simplifique procesos, que genere beneficios en relación a tiempo, costos de gestión, y vamos simplificando los procesos. También hemos aprobado en esta sesión el otorgamiento del certificado único laboral para los jóvenes, que nuestro ministro en su momento lo señalará. Tema central también de esta sesión ha sido la aprobación del marco macroeconómico multianual del año 2019 al 2023.
21. Entonces, son los temas importantes, más allá de que seguramente también les podrá explicar con más detalle, de que el sistema que estamos siguiendo, el trabajo planificado, cuidadoso del gasto público y la disciplina fiscal que necesitamos para mantener una economía sana y en crecimiento, es que nos ha permitido, en primer lugar, en las medidas anteriores de austeridad, ahorrar 1.300 millones de soles. Entonces, que es importante. Vamos a continuar en esa línea, ¿no?, que habíamos dicho desde un principio en las conferencias de hace 4 meses atrás, de que estos ajustes que nosotros hacíamos no eran ajustes económicos, sino ajustes a un presupuesto que no paralizaba la burocracia, como no lo ha hecho, ¿no? Por eso es que no solamente hemos podido ahorrar una cantidad como esa, sino que los resultados que tenemos están siendo resultados positivos. De tal manera de que vamos a seguir continuando en esa misma ruta. Son los temas principales, aparte de otros elementos que hemos tenido que ver con los estados de emergencia, el trabajo de defensa civil, los trabajos de prevención que tenemos que seguir haciendo. Y en esta tarea también, el día de ayer, ustedes tienen conocimiento, ha sido ya la presentación de nuestro ministro de Justicia, presentando los proyectos que tienen que ver con la reforma del sistema de justicia y también la reforma política. Ahora, para las partes concretas, como es natural, primero las mujeres. Ministro. Muchas gracias, Premier. Muy buenas tardes. Efectivamente, el día de hoy se han aprobado diversas normas que tienen que ver con la protección de los derechos de las niñas, niños, adolescentes, las mujeres y el grupo familiar. Y en ese sentido, recogiendo lo que ha anunciado el Premier, el día lunes 20 se aprobó la transferencia presupuestal de más de 59 millones de soles a los diferentes sectores del Estado, pero no solamente a los sectores, sino también al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y a diversos gobiernos subnacionales, tanto regionales como municipales, para acciones de protección, prevención y atención de la lucha contra la violencia hacia las mujeres y el grupo familiar. Y esto va a facilitar poder implementar diferentes acciones en las diferentes políticas que nosotros tenemos para prevenir, atender y proteger esta problemática. En ese sentido, el día de hoy se ha aprobado el Plan de Acción Multisectorial. Este plan de acción, que es resultado de la Comisión Multisectorial de Emergencia, que empezó sus funciones hace 45 días útiles y que terminó sus funciones el día jueves, presidida por el Premier de la República, y que ha elaborado este plan de acción multisectorial, el mismo que está totalmente presupuestado con esta transferencia que se realizó el día lunes. Y este plan de acción tiene 4 lineamientos principales: lineamientos para la atención, para la prevención, para la protección, pero también para fortalecer este sistema de lucha contra la violencia hacia las mujeres y el grupo familiar. Y quiero acá presentar algunas de las acciones principales que presenta este plan de acción. Tenemos dentro del plan de acción la implementación de 6 módulos de justicia especializados en violencia hacia las mujeres y el grupo familiar. Asimismo, la implementación de 10 fiscalías penales en violencia hacia las mujeres y el grupo familiar, pero que estas fiscalías van a contar con cámara GESEL y también con un laboratorio de criminalística, de tal manera de contar con los resultados de los análisis y evaluaciones que se hagan de manera inmediata para poder acceder a la justicia para las mujeres. Asimismo, en materia de protección tenemos la implementación y el fortalecimiento de la Policía Nacional con 100 efectivos adicionales que van a realizar las labores de seguimiento y patrullaje para los casos de las medidas de implementación de las medidas de protección que obtengan las mujeres que estén en proceso de violencia.
¿no? Asimismo, la implementación de 41 centros de salud mental comunitaria a cargo del Ministerio de Salud. Esto va a permitir que las mujeres víctimas de violencia puedan ser atendidas con los servicios psicológicos y psiquiátricos que estos casos requieren. También tenemos la implementación de 50 centros de emergencia mujer en comisarías, tenemos la capacitación a más de 700 operadores de justicia, el trabajo con educación a través de fortalecer con psicólogos, trabajadoras sociales, las diferentes UGELs del país en más de 230 para que puedan también trabajar todas estas pautas de convivencia pacífica y saludable dentro de la comunidad educativa. Estas son algunas de las acciones que tenemos dentro de este plan de acción conjunta y que está previsto para este año y para el siguiente. Sin embargo, las acciones de este año ya están totalmente garantizadas con el presupuesto que se ha transferido. Otra de las normas que se ha aprobado que tiene que ver con la protección de los niños y adolescentes es en el caso de reconocimiento de la capacidad de las y los adolescentes, madres o padres mayores de 14 años en la realización de actos jurídicos a favor de sus hijos o hijas, como inscribir el nacimiento y reconocerlos, demandar el régimen de visitas, celebrar conciliaciones extrajudiciales a favor de sus hijos e hijas, solicitar la inscripción en la RENIEC, así como obtener documento de identidad, entre otros. Asimismo, otra de las normas que se contempla en este dispositivo normativo es garantizar el derecho a la identidad de los niños y niñas a través de la excepción pateris que funciona cuando la madre va a inscribir a su hijo. Acá lo que estamos viendo es que se exceptúe y cuando la madre declare que el niño que va a inscribir no es hijo del cónyuge, puede inscribirlo con el nombre del padre, ¿no? Para no tener que impugnar judicialmente la paternidad luego. Asimismo, la simplificación de la obtención de medidas de protección a favor de los niños, niñas y adolescentes, estableciendo la notificación por edictos, ¿no? O por la página web del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables o en los murales de las municipalidades. Asimismo, mejorar el servicio a favor de los niños y niñas en situación de riesgo de protección, adecuando el funcionamiento de las defensorías municipales de niñas, niños y adolescentes a los estándares necesarios para una adecuada respuesta y protección ante estos casos. Y establecer mecanismos para el cumplimiento efectivo de las deudas alimentarias a través de la simplificación del procedimiento de inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos, pero sobre todo estableciendo que desde el acceso a la función pública o la contratación de personal con el Estado, está supeditada a la cancelación total de la deuda alimentaria que pueda tener el futuro servidor o el servidor en caso de estar ya laborando actualmente. En estos casos tendrá un plazo para cancelar la deuda o firmar una autorización de descuento en planilla directamente. De lo contrario, se estaría resolviendo su contrato. Y asimismo, otra de las normas de los decretos legislativos que hemos aprobado el día de hoy tiene que ver con la modificación de los artículos 161 y 471 del Código Procesal Penal. En este sentido, se ha solicitado eliminar la confesión sincera en los casos de los delitos de feminicidio y las diversas modalidades de los delitos de violación sexual y de violencia sexual, así como eliminar la terminación anticipada en los delitos de feminicidio. Y esto tiene que ver porque muchas veces los agresores estaban obteniendo penas por debajo del mínimo legal, siendo que el compromiso del Estado es justamente una sanción ejemplar que pueda servir además de ejemplo y promover la denuncia por parte de las mujeres. Estas normas, sin duda, lo que hacen es mostrar el compromiso decidido que tiene este gobierno en la lucha frontal contra la violencia hacia las mujeres y el grupo familiar, liderado por el señor Presidente de la República y por el Premier. Gracias. Muchas gracias, ministra. Un tema importante en relación a los jóvenes también se ha tomado hoy día con la aprobación de este certificado único laboral para jóvenes que nos va a explicar el ministro de Trabajo, Cristian. Gracias. Buenas tardes a todos y todas los presentes.
El día de hoy se aprobó en el Consejo de Ministros el decreto legislativo que lo que hace es ampliar el conjunto de información que se incluye en el Certificado Único Laboral, ¿no? El Certificado Único Laboral es un documento que expide el sector trabajo a través de los centros de empleo y contiene información relacionada con los datos de identidad del joven. Estamos hablando de una población entre 18 y 29 años, educación superior, si es universitaria la información proviene de SUNEDU. Si es de otros centros de instrucción superior, se va a establecer por decreto supremo qué tipo de información se va a incluir. Y el certificado de antecedentes penales, policiales y judiciales, todo eso va a estar incluido en este único documento. Y también la experiencia laboral que acredite el joven, sea que esté en la base de información del Ministerio de Trabajo u otras bases públicas, ¿no? Lo importante de este certificado único laboral es que va a permitir que los jóvenes puedan acceder en un único documento oficial, un documento que va a contener información oficial, gratuita, para jóvenes de entre 18 y 29 años, y esa información también va a generar que los empleadores puedan contar con información certera, y eso estamos seguros que va a promover la inserción laboral de los jóvenes en el mercado laboral, ¿no? Recordemos que ese certificado se venía extendiendo actualmente por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a través de los centros de empleo, pero solamente contenía información relativa a los antecedentes policiales y a cierta experiencia laboral, no hacía información relativa a la formación educativa de los jóvenes. Al ampliar el conjunto de información que va a incluir este documento, se favorecerá la inserción laboral de los jóvenes, los empleadores van a poder también contar con información de carácter oficial y su carácter gratuito va a disminuir los costos sensiblemente, ¿no? Esperamos que esta medida, junto a otras medidas que el sector trabajo y promoción del empleo está promoviendo para fomentar la inclusión de la población joven y su inserción laboral, favorezca también las políticas que se están desarrollando en esa línea, ¿no? Muchas gracias, ministro. Ministro Oltiva. Gracias, Premier. Buenas tardes. Hoy, esta mañana, hemos aprobado en el Consejo de Ministros el marco macroeconómico multianual 2019-2022. Este documento, como ustedes saben, es el preámbulo, es la base que se utiliza para poder aprobar en los próximos días el proyecto de ley de presupuesto que debemos entregar al Congreso el 30 de agosto. Vamos a convocarlos a una conferencia de prensa específicamente para hablar de todo lo que está dentro de este marco macroeconómico multianual, ¿no? En esta ocasión solamente quisiera resaltar dos temas muy puntuales, con cargo a resolver, como digo, los detalles en una conferencia futura. En primer lugar, hemos aprobado una senda de crecimiento del PBI que, como ya se ha mencionado, empieza con un 4% este año 2018 y que llega a un 5% en el año 2021. Hay aumentos progresivos esperados en el crecimiento del PBI para los próximos años que se sustentan en una serie de elementos que están incluidos en el marco. El segundo tema tiene que ver con la trayectoria del déficit fiscal. Estamos anticipando un déficit fiscal de 3% del PBI para este año, lo cual refleja una ligera disminución con respecto a lo que se obtuvo el año pasado, que fue 3,1%. Y se planea una trayectoria hacia el 1%, déficit de 1% del PBI en el año 2021 y el año 2022. Eso significa que la trayectoria hacia esa meta del 1% ya se inicia este año. Hace algunos meses se pensaba que esa trayectoria recién se iba a iniciar el próximo año. La estamos iniciando este año 2018, lo cual yo creo que es una buena noticia. Los detalles de cómo se justifica esa trayectoria también las vamos a explicar en la próxima conferencia que tengamos para hablar de ese tema en particular. Mayormente les adelanto que se debe a una combinación de mayores ingresos tributarios y del mayor crecimiento de la economía que se está planteando.
Con esos elementos y algunos otros detalles que discutiremos en otra ocasión, estamos justificando y haciendo, bajo nuestro punto de vista, una trayectoria creíble hacia el 1% del PBI. Adicionalmente, hemos aprobado algunos decretos legislativos. Dos de ellos son de carácter tributario, son temas bastante específicos que también vamos a convocarlos juntamente con los funcionarios de la SUNAT para explicárselos. El primero dispone que se aplique el Código Tributario a las infracciones y las sanciones establecidas a los operadores de servicios electrónicos, todo eso en el marco de la estrategia de masificar los comprobantes electrónicos en nuestro país. Y el segundo son algunas modificaciones al impuesto a la renta en temas como el sexto método, el tratamiento de países o territorios de baja o nula imposición, los pagos a cuenta de segunda categoría y algunas deducciones en la determinación del impuesto de las personas naturales. Adicionalmente, hay un tercer decreto legislativo que hemos aprobado que tiene como meta fortalecer la eficiencia y la sostenibilidad del Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo. Eso es lo que tenemos para informarles. Como repetí en la última conferencia de prensa que estuvimos aquí, en las próximas semanas seguiremos trabajando en la delegación de facultades que se nos ha otorgado. Seguiremos proponiendo algunos decretos legislativos adicionales, no solo en materia tributaria, sino también en los sistemas administrativos del Estado, que son responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas. Gracias, Premier. Muchas gracias, ministro. Estamos a sus órdenes. Ahora a las preguntas. A continuación tenemos la ronda de preguntas con Mónica Vargas de Gestión. Buenas tardes. Ministro Oliva, buenas tardes, ministros. Una consulta con respecto justo a este marco macroeconómico y el tema del presupuesto. La Defensoría había indicado que tenía información de que en algunos sectores se estaba reduciendo en 5% aproximadamente, o se había pedido que se reduzca al 5%, pero ustedes indicaron anteriormente que el presupuesto iba a subir 5%. ¿Se mantiene eso? ¿Va a subir? ¿Va a bajar? Esa es una primera pregunta, ya que estamos empezando con esto del marco macroeconómico. Y la otra consulta que quisiera hacerle también es con respecto a los proyectos Majes-Siguas 2 y Chavimochic 3. Se había dicho que la quincena de agosto se iba a reanudar precisamente Majes-Siguas 2, pero ¿en manos de quién está la decisión finalmente? Porque hasta ahora no ha pasado nada, está en manos del MEF, está en manos del gobierno regional. Y en el caso de Chavimochic 3, ¿cómo es que están pensando? Se decía que estaban evaluándolas, pero ¿cuántas semanas va a tomar esta evaluación en el tema? Si quién va a culminar finalmente esta obra, Odebrecht, o va a terminar finalmente como obra pública. Y finalmente, Premier, no sé si me permite, por favor, disculpe, la situación del asesor Maximiliano Aguiar. Aquí el Congreso indicó que hasta el momento no ha recibido ningún tipo de información al respecto, pese a que lo ha solicitado, y sobre todo saber de dónde está saliendo la partida para pagarle, quién le está pagando y con quién finalmente firmó el contrato. Gracias. Gracias. Con respecto al presupuesto, aún no lo hemos debatido en el Consejo de Ministros. Esto probablemente ocurra el lunes. Sin embargo, sí reafirmo lo que comenté hace cerca de un mes, que este presupuesto está creciendo en un 5%. ¿No? Cualquier otra información, no sé de dónde sale, pero en todo caso reafirmo lo que se dijo, el presupuesto está aumentando en un 5% en términos reales, dicho sea de paso. Seguramente, después de aprobado el presupuesto en el Consejo de Ministros, también vamos a tener algunas reuniones particulares para hablar de los detalles. Con respecto a los proyectos que usted menciona, tanto Majes-Siguas como Chavimochic son proyectos que corresponden a los gobiernos regionales, tanto de Arequipa como el de La Libertad, ¿no? Sabemos que cada uno de ellos tiene una problemática. Nosotros, desde el MEF, estamos dando la asistencia técnica y el apoyo necesario para que estos proyectos puedan finalmente seguir implementándose, ¿no? Porque, como usted bien menciona, ambos están ahora parados.
Entonces, nosotros tenemos diariamente reuniones tanto con el gobierno regional de Arequipa como con el gobierno regional de La Libertad para poder, como les digo, apoyar y destrabar estos proyectos, ¿no? Yo no podría darle al final una fecha exacta porque, como repito, esto depende de la decisión de ellos, ¿no? Nosotros estamos apoyando en todo lo posible, pero la decisión final es de estos gobiernos regionales. Naturalmente, nuestra expectativa es que esto se pueda reanudar lo antes posible. Sabemos la importancia de lo necesario que son ambos proyectos, pero cada uno de ellos tiene su propia dinámica. Con respecto al señor Maximiliano Aguiar, a ver, en honor a la transparencia que tiene este gobierno, el 16 de julio se ha informado al Congreso a través de la Comisión de Fiscalización, información solicitada por el congresista Riategui. Pero con mucho gusto podemos informar cuantas veces sea necesario. El señor Aguiar es pagado por el Banco Interamericano de Desarrollo sobre la base de un proyecto de asesoramiento al gobierno de Perú. Todos los detalles que puede usted o cualquier otra persona interesada en conocer, lo puede conocer al detalle con el Banco Interamericano directamente. Segundo, él nunca ha participado ni participa en los consejos de ministros como tal. Solamente en una ocasión estuvo, ¿no?, de observador en su calidad de asesor de comunicaciones y productos de comunicación con la que tiene contrato el BID para el gobierno. La presentación de un plan de comunicaciones hecho, ¿no?, por el especialista concretamente Mario Cortijo, que fue secretario encargado de comunicación estratégica del despacho presidencial. Entonces, esa calidad estuvo ahí. Luego no ha participado, no participa, ni participará, obviamente, en los consejos de ministros, y mucho menos ha participado en la asesoría, aportes o mucho menos elaboración de los proyectos de reforma que hemos presentado. El proyecto de reforma que hemos presentado obedece directamente a la decisión política del presidente y del presidente del Consejo de Ministros. La elaboración obedece a los especialistas que nosotros tenemos dentro del despacho presidencial, del despacho de la presidencia del Consejo de Ministros y el ministro o el Ministerio de Justicia, que son los que han elaborado toda esta propuesta de proyectos. Así que eso es lo concreto con respecto al señor Aguiar. Elisa de Prado, La República. Buenas tardes. Para el señor Premier, ¿considera usted, de acuerdo a los debates que se están dando en el Congreso de la República, que el referéndum se realice este año? Ayer nos llamó la atención que en la Comisión de Constitución, que debate el tema de la bicameralidad, no estuvieran los representantes de APP. ¿Usted, señor Premier, suele coordinar con su bancada para casos como este? Esta es una primera pregunta. La segunda es, el presidente Vizcarra dio un plazo de 15 días para reformar el sistema de la ONP. Ese plazo se ha cumplido. ¿Por qué la demora? Y una tercera pregunta es para el ministro de Trabajo. ¿Cuándo se activará el programa para practicantes en el sector público? Y si se van a hacer algunos ajustes, si le harán algunos ajustes al tema del sueldo de los practicantes. Gracias. Con respecto al referéndum, nosotros confiamos 100% que vamos a tener el referéndum máximo en diciembre. Hasta ahora, el ritmo que está siguiendo el Congreso yo diría que es racional y razonable,
porque está en los plazos. Ayer nuestro ministro el ministro de Justicia ha ido a la exposición respectiva. Es natural el debate que hay, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos haciendo un monitoreo muy cercano de este proceso y obviamente por el interés que tenemos de cambiar a este país, ¿no? En lo fundamental. Y la ausencia de APP, no lo sé, tendría que preguntarles a ellos, pero sin duda alguna ellos están apoyando totalmente. Habrá habido alguna razón que ellos lo dirán en su momento porque no asistieron en ese momento, pero hasta ahora hay una predisposición de todas las bancadas en ayudar a que este proceso se desarrolle y nosotros confiamos en eso y medimos los tiempos en eso, pero que el referéndum se da, sí se da, ¿no? De todas maneras. Sí, cómo no. Lo de la ONP, quería que nuestro ministro de Economía, de quien depende, fuera el que le contestara. Sí, a ver, no hay en realidad ninguna demora, ¿no? El presidente pidió un plazo de 15 días para presentar una propuesta. Esa propuesta se presentó en el plazo indicado y ahora lo que estamos haciendo es analizando la propuesta. Es más, hoy en el Consejo de Ministros también hemos tenido un espacio. Fue invitado el jefe de la ONP, hizo una explicación de la propuesta, ha recibido una serie de comentarios de la mayoría de los ministros y estamos precisamente en el proceso de llegar a una definición que ya pueda ser comunicada al público, ¿no? Estamos en el proceso de revisión. La propuesta incluye un proyecto de ley que es el que ha sido presentado hoy y está siendo proceso de debate. Tengan la seguridad que en el corto plazo vamos a llegar a un acuerdo y en su momento vamos a comunicarles a ustedes los detalles de lo que significa este plan. Sobre la aplicación de la ley de modalidades formativas en el sector público, en efecto, es una de las medidas que el Poder Ejecutivo está tomando para afrontar el problema del desempleo juvenil, ¿no? La tasa de desempleo en el Perú, si bien es una tasa baja en comparación a la de otros países, es 4.1%, afecta principalmente a los jóvenes, ¿no? De 700.000 desempleados en el Perú, 420.000 son jóvenes, están entre 15 y 29 años, ¿no? En ese sentido, el certificado que se comentó hace un momento, el Certijoven, y en este caso el futuro decreto legislativo que aplicará las modalidades formativas en el sector público y que las va a regular por primera vez, ¿no? Lo único que va a hacer es extender la misma regulación de las prácticas profesionales y preprofesionales que en este momento regulan el sector privado y aplicarlas en el sector público, ¿no? Llenando un vacío, porque en estos momentos en el sector público no significa que no hayan practicantes en situación de prácticas preprofesionales o profesionales, los hay, ¿no? Basta recorrer cualquier gobierno local, cualquier gobierno regional, cualquier entidad del nivel central de gobierno, y usted puede encontrar practicantes, solo que los practicantes están bajo modalidades contractuales como por ejemplo las órdenes de servicio y no están sujetos a la regulación de las prácticas profesionales y preprofesionales que se aplican en la actividad privada, ¿no? En ese sentido, llenar ese vacío es una política trascendente, importante para este gobierno, y lo que va a hacer es, con la misma situación y condiciones jurídicas, los mismos derechos de las prácticas profesionales y profesionales del sector privado, se van a aplicar en el ámbito del sector público, ¿no? Aproximadamente, según los cálculos del sector trabajo y promoción del empleo, esto beneficiaría potencialmente a más de 150.000 jóvenes, ¿no? ¿Cómo se financiaría? Con los presupuestos de las instituciones públicas. No va a demandar ningún gasto adicional para el sector público y es con cargo a los presupuestos de las entidades que se estarían beneficiando estas modalidades formativas en el Estado, ¿no? Andrea Mezquita, de RPP. Muy buenas tardes. Quisiera consultarle con respecto a una noticia que ha dado justamente el canciller con respecto a que nuestro país va a solicitar investigar
a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional, para que nos dé un poco más de detalles al respecto y cuándo se estaría ya implementando esta denuncia. Además, quisiera conocer a detalle con respecto a que, por ejemplo, el sábado se sabe que ya van a comenzar a exigir lo que son los pasaportes a los ciudadanos venezolanos. Quería conocer con respecto a que si han tomado en cuenta las opiniones de un grupo de ciudadanos venezolanos aquí en Perú con respecto a que haya ciertas excepciones con respecto a menores de edad, a mujeres embarazadas o adultos mayores, para que no se les exija justamente este pasaporte. Y además consultarle a la ministra de la Mujer, si fuera posible, por favor, darnos más detalle con respecto a este plan multisectorial para defensa de la mujer, porque hemos conocido el lamentable caso, pues ahora último, de una mujer que ha sido bañada en tiner y quemada por su pareja, y queríamos saber en qué la va a beneficiar, por ejemplo, este plan a ella. Muchas gracias. Sí, gracias por la pregunta. Este plan de acción multisectorial es el resultado de la Comisión Multisectorial de Emergencia y se aprobó el día jueves en la última sesión de la comisión, se aprobó por los miembros de la comisión, y el día de hoy se está aprobando el decreto supremo que aprueba este plan y que además cuenta con el financiamiento de los 59 millones que han sido transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas a las diferentes entidades que mencioné. Este plan va a beneficiar porque supone acciones articuladas para la prevención, la protección y la atención de las mujeres víctimas de violencia y también del grupo familiar. Y en ese sentido hay acciones urgentes. Por ejemplo, la implementación del protocolo de atención para casos de feminicidio, tentativa de feminicidio y violencia de pareja de alto riesgo, que supone la aplicación de la ficha de riesgo. Y esta ficha de riesgo lo que mide es cuando la mujer va a denunciar la condición de riesgo, y si es riesgo alto, de inmediato la ruta de atención cambia a la establecida por la norma y se convierte en una ruta de atención de emergencia, coordinando de inmediato con el hogar de refugio temporal, donde hay que albergarla, y los demás servicios justamente para la protección. En este plan está también la capacitación al personal policial que va a aplicar la ficha, al personal del Ministerio Público que también va a aplicar la ficha, justamente para la protección y la aplicación de los criterios que son los correspondientes en estos casos. Los criterios ya no van a ser de los hechos sucedidos, o sea, cuántos golpes tienes, ¿no? Y según eso es el riesgo, o te doy las medidas de protección. Ahora va a ser solamente la condición de riesgo. Aunque no tengas ningún golpe, si estás en situación de riesgo alto, la protección es inmediata, pasa en el día al juzgado para que el juez te dicte las medidas de protección y se coordine con las demás entidades que tienen la responsabilidad de la protección. Esas son algunas de las medidas. El fortalecimiento con 100 efectivos más de la Policía Nacional para hacer seguimiento a las medidas de protección. Van a visitar las casas de las mujeres que tienen medidas de protección, van a coordinar un sistema de vigilancia policial justamente para la protección de las mujeres que han denunciado. Con respecto a la preocupación que nosotros como país y obviamente a través de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores tenemos, es doble. Primero, tratar de contribuir en la región americana el hecho de no debilitar y más bien tratar de fortalecer la democracia. En eso somos firmes, en esa es nuestra posición clara. En esa situación es que hay una preocupación por lo que sucede en Venezuela, y nuestra Cancillería está tomando contactos con el resto de gobernantes de países en América Latina para ver una opción de decisión en conjunto, de tal manera de que sea un tema mucho más corporativo que individual. Lo segundo, que no tiene una relación directa esta preocupación por alguna decisión que se tome con respecto al presidente Maduro desde la tribuna internacional, el tema
de nuestros hermanos venezolanos que migran hacia nuestro país. Sin embargo, en estos momentos nosotros ya tenemos un problema que empieza a ser cada vez mucho más sensible en los temas de salud, en los temas de educación de los niños que están viniendo y también en los temas de trabajos, ¿no? Pero también en el otro lado, en el tema de algunos actos de violencia o de delincuencia que se están dando desafortunadamente a través de estos amigos venezolanos. Pero sobre todas las cosas seguimos afirmando nuestra posición y nuestro sentimiento absolutamente solidario con ellos. De tal manera de que eso implica no cerrar las puertas, pero tener un mejor control de lo que está entrando al país. Con los salvoconductos, como ha sido originalmente, ha sido una manera de ayudarlos en estos procesos. Eso, sin embargo, un salvoconducto no te llega a dar toda la información que requiere para saber lo que estamos teniendo como ingreso de estas personas. Entonces, lo único que se ha adicionado es algo que el resto de países igualmente lo tiene, ¿no? Que es la exigencia del tema del pasaporte. Pero en todos los casos, tengan ustedes la seguridad de que tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Relaciones Exteriores, por decisión expresa del presidente Vizcarra, vamos a estar contemplando los temas que inquieren, como es el tema de los niños, puede ser mujeres que estén en proceso de gestación, los ancianos, ¿no? Van a tener un trato de todas maneras considerativo en relación a estas exigencias mínimas que nosotros estamos tomando. Última pregunta, Miguel Infantes de TV Perú. Muy buenas tardes. Dos preguntas nada más. Uno para el Premier César Villanueva. Entre los temas que se abordó ayer en el referéndum, hubieron opiniones de que se tendrían que incluir otros temas. Bueno, hay una información de parte de algunos congresistas de que podría incluirse incluso hasta un adelanto de elecciones. Y otra pregunta para el ministro de Economía. Hay una información sobre que el gasto público se ha reducido en 1.300 millones, ministro, y me parece que usted ha sustentado que podrían incluirse a otras instituciones del Estado para continuar con esta política de austeridad. Me gustaría que explique un poquito más ese tema. Sí, gracias. Efectivamente, ayer estuvimos en la Comisión de Presupuesto y Cuenta de la República del Congreso sustentando un proyecto de ley que amplía a 10 entidades autónomas del Estado estas medidas de austeridad que fueron dadas en mayo de este año en el marco del decreto de urgencia 005. En aquel decreto de urgencia, que fue, si mal no recuerdo, el 5 de mayo, se incluyeron a diversas entidades del Gobierno nacional, a los ministerios, a los organismos públicos de esos ministerios y además a las entidades que están bajo el ámbito de FONAFE. Sin embargo, se dejó de lado a este grupo de 10 entidades. Es por eso que a la semana siguiente, el 14 de mayo, se envió un proyecto de ley al Congreso para incluir estas 10 entidades, ¿no? Recién ahora ha sido posible que se programe esa sustentación. Ayer estuvimos ahí y estamos a la expectativa de que se pueda presentar el dictamen al Pleno y que en el corto plazo se puedan excluir a estas 10 entidades. Efectivamente, el impacto que ha tenido el DU 005 es un ahorro de 1.390 millones de soles durante este año, ¿no? Esperaríamos aumentar esa cifra con estas 10 nuevas entidades
dentro de una política de gobierno donde estábamos tratando de minimizar estos gastos que no son indispensables. A ver, con respecto al debate que está en el Congreso, primero, nosotros actuamos y actuaremos hasta el último minuto en el que estemos en este gobierno estrictamente en el marco constitucional. En ese marco constitucional hemos solicitado, ¿no?, estas propuestas de cambio de la Constitución en los temas de las dos reformas, y obviamente el referéndum se da por la urgencia de hacer estos cambios, porque si no tuviese esa urgencia podríamos seguir el mismo proceso normal que sigue el Congreso de aprobarlo en 2 legislaturas, es decir, una este año y otro el próximo año. Pero la urgencia es de tal manera de que no podemos seguir con un poder judicial como el que ustedes conocen. Entonces hay que hacer las reformas. Entonces nos vamos a mantener nosotros firmes en los 4 puntos que estamos planteando, pero si en el Congreso, como usted señala, hay algún congresista que quiere incorporar, usted dijo, el adelanto de elecciones, mire, es positivo que el Congreso quiera adelantar elecciones, lo que significa que es la urgencia de los cambios. Entonces, sin embargo, es una decisión que no vamos a comentar más que eso, porque obedece al derecho de debate que tiene el Congreso, ¿no es cierto? Lo que nosotros sí confiamos y nos mantenemos en eso con mucho optimismo, de que el referéndum se va a dar de todas maneras para estos 4 puntos. Si hay algo adicional, es una decisión del Congreso que no rompe tampoco el marco de la Constitución, pero no lo decimos nosotros, lo tendrá que decir el Congreso. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, así concluye la conferencia de prensa entonces que ha brindado el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, junto al ministro de Economía, Carlos Oliva, el ministro de Trabajo, Cristian Sánchez, y la ministra de la Mujer, Ana María Mendieta. Esta es la información a esta hora de la tarde desde la presidencia del Consejo de Ministros. Adelante contigo en estudios. Gracias, Miguel, por los alcances. Hasta aquí esta transmisión en simultáneo para nuestras dos señales, TV Perú y TV Noticias 7.3. Continúe con nuestra programación habitual. Muy buena tarde.